Continuamos en Encuentro de Negocios, como cada semana en nuestro podcast. Hoy está con nosotros Priscila Cornejo. Priscila, bienvenida a Encuentro de Negocios. Hola Brian, pues muchísimas gracias por invitarme una vez más en un podcast. Pues cuéntanos hoy de qué nos vas a platicar en el programa. Hoy vamos a hablar de innovación abierta. Yo creo que Ajá. son pocas las personas que manejan este concepto, pero es muy importante que conozcamos, no sé, para darte la idea, la innovación abierta es un concepto que yo acabo de conocer y que se me hizo muy interesante. Ajá. Y vamos a hablar de eso. Interesante porque no lo había escuchado, te voy a ser sincero, la parte de este concepto de innovación abierta, pero platícanos de qué trata. Bueno, la innovación abierta es un concepto global. Okay. Que la gente que conoce este término pensaba que nada más era como centrado a las empresas multinacionales y empresas Ajá. muy grandes. ¿De qué se trata esto? Las empresas manejan prototipos y tienen sus ideas. Uh-huh. La esencia de su empresa Uh-huh. tiene un registro de marca, tiene derechos de autor y es lo que le da el plus a esas empresas. Por ejemplo, Microsoft, que tiene toda la paquetería de Office y al final del día es un algoritmo que está registrado y que es un secreto industrial, digámoslo. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas, por ejemplo, en China, que modifican este paquete de Office, le modifican ciertas partes al algoritmo y tiene la misma función que Office, pero ya es de otra persona y que hace generar utilidades. Sí, literalmente como una especie de copia, Exacto. digámoslo así. Por eso luego de repente vemos, más que nada aplicaciones, hablando por ejemplo de Sí. Office, de que existen programas similares al Office con un procesador de texto, hojas de cálculo para hacer presentaciones, etcétera, porque existen, o sea, esta parte en la que otra empresa ya lo hizo, pero los pioneros fueron obviamente Office en este caso, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Puede ser Apple. Sobre todo Apple ha tenido mucho cuidado con esta parte del secreto. Es importante porque las empresas le tienen miedo a la innovación abierta. Okay. Son pocas las empresas que han empezado a hacerlo para aprovecharlo, no como verlo como una amenaza. Ajá. Entonces el término está muy interesante. ¿Por qué? Porque no surgen las empresas grandes. Okay. Realmente las que lo están desarrollando son las startups, como un método de captar mayor recurso. ¿Será como, por ejemplo, Google con Android, que lo ha hecho con su código abierto para permitir que algunas empresas le modifiquen algo de su código para adaptarlo a su producto? ¿Podría ser también así, más o menos igual, similar? Podría ser. Fíjate que estuve buscando como ejemplos de esto y realmente hay una empresa que se llama Seguros Andalucía. Okay. Esta empresa está... tengo mi modelo de negocios, modifícatelo y me lo vendes. Okay. Y está muy, muy interesante porque, por ejemplo, hablando de términos de comercio internacional, tenemos reglas, sobre todo de derechos de autor, de secretos industriales, pero las reglas van cambiando dependiendo de la economía. No es lo mismo las reglas de Estados Unidos, sí, Rusia, Francia, que son países desarrollados, economías desarrolladas, a países más chiquitos como el caso de México. Por ejemplo, en el caso de China podríamos creer que es un país, una economía completamente desarrollada, pero no, está en los de crecimiento. Y entonces las reglas juegan distinto para China y China lo está utilizando a su favor. Sí, muy, muy exponencialmente porque está haciendo crecer su economía, porque como tú le dices, a pesar de que es la segunda economía más grande del mundo, es considerada una economía que está en crecimiento. No es una potencia económica como lo puede ser Estados Unidos, a pesar de que pues están casi a la par de potencial económico y militar, pero las reglas juegan distinto porque se le considera un país que está netamente en desarrollo. Y esto a veces puede ser una amenaza hacia las empresas familiares que tienen un secreto. Yo no me imagino a Bimbo contratando una especie de este tipo. ¿Por qué? Porque es un secreto muy, muy bien cuidado, Coca-Cola. Entonces, habla, por ejemplo, seguros de que están confiando. Y es una buena táctica porque no lo ves como una amenaza y lo desarrollas como un beneficio para ti. Ok, sabes modificar el algoritmo, véndemelo a mí mismo para aprovechar los mismos beneficios de esa modificación en favor de la empresa creadora. Ok, interesantísimo porque, pues bueno, son, como dices tú, pocas las empresas que lo hacen, que toman el riesgo, exacto, si lo podemos llamar de esta forma, y que lo pueden, pues bueno, de cierta forma implementar, ¿no? No, y es que no está tan fácil. Por ejemplo, hay empresas muy grandes de una constitución muy difícil en la que tienen muchísimos accionistas y que tienen que mantener un margen de utilidad establecido, porque ese fue el trato. Entonces, si tú te arriesgas a modificar tu producto en base a
a esta innovación abierta, puede ser que las utilidades bajen y no te puedes arriesgar a eso. Hay empresas públicas, en el caso de Estados Unidos, que no pueden tomar este tipo de decisiones y está más peligroso. Entonces, lo más común que lo van a utilizar las startups. Sí, y que, como lo hemos dicho, hay algunas empresas de tecnología que sí lo están haciendo, que, por ejemplo, viniendo el caso de Huawei con el bloqueo que le querían hacer con Google, que querían bloquear para que ya no utilizaran, o sea, Google ya no le iba a poder proveer de Android a los teléfonos, y que los chinos se movieron para poder, de cierta forma, como tú lo decías con Office, tienes el Office, lo modificas y lo cambian, y hicieron algo similar con su sistema operativo que ya es propio de ellos, pero que tiene una similitud con Android, porque bueno, al final de cuentas las personas se han identificado con un sistema operativo que es sumamente visual, y que muy interactivo, y que buscan con esa parte de código abierto poderlo realizar. Exacto, es buenísima toda la idea. ¿Por qué? Porque no pierdes clientes, consumidores al final del día. Entonces creas algo con lo que ya están familiarizados y obtienes utilidades a partir de eso. Así es. Pues, ¿algo más que desees agregar, Priscila? No, pues interesantísimo el tema. Igual cualquier comentario que nos quieran hacer nuestros los que nos escuchan en su casa. Y nos vemos aquí la próxima semana. Claro, ahí en la página de Encuentro de Negocios. Estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn. Nos pueden encontrar ahí diferentes canales de podcast. Y que, pues bueno, comentarios, cualquier cosa también a través de la página de Encuentro de Negocios. Te agradezco, Priscila, que hayas estado con nosotros en Radio Nicolaita y en podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Brian. Hasta luego. Hasta la próxima.